Bienvenidos al canal Mensajes al Cielo. Aquí las oraciones poderosas encuentran su eco. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una antigua historia. Un relato susurrado por el viento y las olas embravecidas. Prepárense porque vamos a desentrañar Un misterio de fe. desobediencia y segundas oportunidades. Hoy exploraremos las narrativas contenidas en el texto titulado El llamado del viento, la tormenta de Jonás y la segunda oportunidad. A través de sus palabras buscaremos comprender Las resonancias ocultas en la huida la tormenta inesperada. y el sorprendente regalo de una nueva oportunidad. Tú que escuchas quizás te has encontrado en encrucijadas similares. Tal vez sientas el murmullo de una llamada que prefieres ignorar. Quizás las tormentas de la vida te han azotado sin previo aviso. Este relato entonces puede contener ecos de tu propio camino. El texto nos presenta a Jonás Un hombre con una misión divina, advertir a la ciudad de Nínive. sobre su inminente destrucción si no cambiaba, Pero el corazón de Jonás se resistió. gritando un rotundo «No quiero». En lugar de obedecer, Jonás eligió la fuga. Embarcándose hacia Tarsis. El punto más distante conocido, ¿Alguna vez has sentido esa punzada de resistencia ante un llamado? prefiriendo la comodidad de la distancia. El texto sugiere que huir no siempre implica un viaje físico. A veces es una retirada del corazón. Es curioso, ¿no? Cómo este relato tan antiguo nos enfrenta a una experiencia tan humana. La resistencia ante un llamado, No solo la fuga tangible, sino esa muralla interna. esa negativa a encarar lo que se nos presenta. Exacto, Jonás. Recibe una orden. Una directiva clara para ir a Nínive y advertir a sus habitantes. Una misión de gran importancia. Y su respuesta es un no rotundo. Un corte abrupto. Y aún más llamativo es su destino. Tarsis, lo más lejano posible. Casi como buscando la máxima distancia de esa voz interior. De esa obligación que rehuye. ¿Qué crees que motiva esa resistencia tan visceral? Ahí se revela la complejidad del conflicto interno de Jonás. No es una simple duda, sino un rechazo activo, Y esa imagen de huir no solo con el cuerpo sino con el corazón cerrado. es muy poderosa. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado presentes pero ausentes? En una situación, en una relación, Incluso ante una oportunidad, pero con el corazón replegado. levantando barreras invisibles. La partida de Jonás a Tarsis se convierte en un arquetipo. De esa evasión íntima que todos en alguna medida reconocemos. Tal vez su miedo a la reacción de Nínive. ¿O un juicio previo sobre su merecimiento de ser advertidos? El texto nos invita a considerar las capas de nuestra propia resistencia. Y esa evasión encuentra eco en nuestros propios laberintos, ¿no? La resistencia a perdonar una afrenta, A confiar en un nuevo comienzo. A dar un salto hacia lo desconocido. Son esos momentos en que sentimos la punzada de un camino a seguir Pero el miedo, la obstinación nos paralizan. y nos desviamos hacia nuestra propia Tarsis. ese refugio ilusorio. ¿Qué tormentas internas desata esa elección? La narración avanza inexorablemente. De la resistencia inicial a las consecuencias. Jonás cree haber escapado, Haber puesto distancia entre él y su responsabilidad. pero el texto nos advierte. Hasta que el cielo rugió, Esa llamada silenciada por la voluntad humana persiste. manifestándose de maneras inesperadas, Como si el universo conspirara. para confrontarnos con aquello de lo que intentamos huir. Y vaya estruendo celestial. El capítulo 2 nos sumerge en el ojo de la tormenta, Un pequeño susurro en las velas, luego un golpe sordo contra las olas. hasta que el cielo se halló en furia. La imagen es poderosa. Y la reacción de los marineros, Hombres curtidos por la mar, aterrados ante lo que sabían. que trascendía una tormenta ordinaria. ¿Qué crees que presagiaba esa furia desatada? Lo enigmático es la progresión de la tormenta, Como si la naturaleza respondiera a la desobediencia de Jonás. revelando una conexión entre sus actos y el mundo, El pánico de los marineros arrojando sus posesiones al mar. revela la magnitud de la amenaza. Y la ironía, Recurren a sus dioses. pero nada cambió. Una sugerencia de que ante lo trascendental Las soluciones humanas son insuficientes. y en medio del caos, ¿dónde está Jonás? Dormido profundamente en las entrañas del barco. Mientras el barco crujía y la tripulación clamaba. Jonás dormía. El texto nos pregunta, ¿cuántas veces nos asemejamos a Jonás? Esa desconexión. Entre la agitación externa y nuestra ceguera. Es un rasgo profundamente humano. Nos adormecemos ante las señales. Preferimos la ignorancia a la confrontación. ¿Qué nos lleva a ese ensimismamiento? Es la negación en su forma más cruda. Construimos burbujas de falsa seguridad. Nos anestesiamos con distracciones. Nos cerramos a la evidencia. La figura del capitán Despertando a Jonás con un grito, «¡Levántate! ¡Invoca a tu Dios!» representa esa sacudida que a veces necesitamos. para confrontar la verdad que evitamos. Y es ahí cuando Jonás comprende.
Que esta no es una tormenta cualquiera, Sino su tormenta. la consecuencia de su desobediencia. Exacto, la epifanía en medio del caos. El capítulo 3 nos lleva a ese punto de inflexión. Donde Jonás asume la responsabilidad. Yo soy el culpable, dice. Sin excusas, sin culpar a fuerzas externas. Reconoce su responsabilidad en la tormenta. Y su solución, aunque extrema, Ser arrojado al mar para que la tempestad cese. ¿Qué significado tiene este acto? En esa confesión hay una profunda humildad, Jonás elige enfrentar las consecuencias, incluso si significa su propia aniquilación. antes que seguir poniendo en peligro a otros. La vacilación de los marineros Su renuencia a arrojarlo por la borda. resalta su fibra moral, Pero la fuerza de la tormenta los obliga a actuar. reconociendo la única vía para la salvación. Y la calma que desciende tras el sacrificio de Jonás. Es una prueba de la conexión entre su acto y la tormenta. Pero la historia no termina con Jonás hundiéndose. Aquí hay un giro inesperado. Un desafío a la lógica. Dios dispuso lo impensable, Envió un gran pez para que se tragara a Jonás. un rescate improbable, Un vientre oscuro como santuario. un lugar de reflexión forzada. 3 días y 3 noches, En esa oscuridad, Jonás elevó una plegaria. con el alma desgarrada. ¿Qué simboliza este encierro? Ese vientre es un símbolo de aislamiento. De confrontación con uno mismo. En la oscuridad, Jonás debe mirar hacia adentro. Reconocer su error y clamar por ayuda. Es un tocar fondo, literal y metafórico. Y la respuesta divina a la gracia. La segunda oportunidad, El núcleo del mensaje del texto. en la quietud forzada a la transformación. Y esa segunda oportunidad es asombrosa. Ser escupido en la orilla. Empapado y exhausto, pero vivo. Con una comprensión renovada, no puedes huir del designio. Y ante la misma orden que antes rechazó. La respuesta a Jonás es diferente. Jonás fue La desobediencia inicial da paso a la obediencia. forjada en la adversidad y la gracia. ¿Qué nos enseña esto sobre la voluntad y el arrepentimiento? El epílogo. Reflexión para tu vida. Nos tiende un puente entre la narrativa y nuestra experiencia. La pregunta. Quizás hoy tú eres Jonás. Nos invita a la introspección, A identificar nuestras propias evasiones. a reconocer dónde hemos huido de nuestro llamado. Es una llamada a la honestidad con nosotros mismos. Es un espejo antiguo que nos muestra nuestras propias resistencias. ¿Cuántas veces hemos sentido incomodidad ante una verdad? Y hemos elegido el camino fácil. Alejándonos de lo que sabemos que debemos enfrentar. La idea es que esa fuerza trascendente no se rinde con nosotros. Incluso cuando tocamos fondo. Un mensaje de esperanza que persiste a través del tiempo. Y la tormenta como una llamada de atención. Esos momentos de crisis en nuestras vidas, No son meras casualidades. sino en confrontación con nuestros desvíos. Una invitación a reconsiderar nuestras elecciones. Y la imagen del pez preparado Ese rescate en el momento de mayor desesperación. nos recuerda que incluso en la oscuridad, La posibilidad de ayuda existe. la pregunta final del texto resuena. ¿Te atreves a obedecer? Un desafío a nuestra voluntad. Una invitación a confrontar las llamadas que hemos silenciado. A dejar de huir de nuestra verdad. A confiar en esa fuerza misteriosa que traza un propósito para nosotros. Hemos navegado por la desobediencia de Jonás. Hemos sentido la furia de la tormenta. Y hemos vislumbrado el rescate desde las profundidades. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos actuado como Jonás? Sordos a la llamada. Reflexiona, piensa en esos momentos en tu vida. Donde el viento cambió y las olas se alzaron. Reconociste la tormenta como algo más que azar. Consideraste que era una llamada disfrazada. Y si te has sentido tragado por la oscuridad, Recuerda, Jonás. Incluso allí la gracia puede alcanzarte. El texto nos deja una pregunta escalofriante y esperanzadora. Te atreves a obedecer. Medita en ello. Considera las llamas que has silenciado. Las tormentas que has navegado. Y las segundas oportunidades que quizás has recibido. ¿Hacia dónde te diriges ahora? Si este viaje a las profundidades te ha intrigado, si sientes la resonancia de estos misterios, te invitamos a indicar que te gusta. Y a compartir esta conversación. No te pierdas los próximos videos y podcasts en nuestro canal. Aquí en Mensajes al Cielo. La conexión con lo trascendente continúa.